caminar con firmes pasos de bronce. La noche de crucifijos crujía sobre los montes. Andaba el agua desnuda en claras conversaciones. Con los grillos y las piedras y las huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azul. Buenos días, queridos y queridas radioyentes de Radio Ritmo. Bienvenidos a este nuevo programa de Conexión Local, con alcance global, que hoy lleva por título Agua que no es de beber, recursos hídricos de nuestra región en tiempos de megasequía. Podrán deducir entonces que vamos a hablar de agua fundamentalmente, pero también sobre todo de medio ambiente y cambio climático. Les contextualizo, este es un programa que realiza la Escuela de Ciencias Sociales con el Instituto de Ciencias Sociales y en alianza con Radio Ritmo, que muy gentilmente se ha ofrecido a dejarnos su casa para poder dictar el curso Ciencia Social Regional de transversal a la Escuela de Ciencias Sociales desde las ondas y así poder llegar a todos ustedes. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos hoy? Hola Rocío, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a todos nuestros auditores, radioescuchas de Radio Ritmo desde acá de San Vicente de Tahuatahua y por supuesto para toda la región, llegando y también a través del Facebook de la Universidad de O'Higgins, ¿cierto? Y este programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad. Bueno, aprovechamos entonces de mandar un saludo afectuoso a Patricio Hernández, nuestro colaborador en la sombra, en los aspectos técnicos, Cristina Hernández, también en la sombra, coordinadora del curso Ciencia Social Regional, a nuestros estudiantes, colegas, autoridades de la Universidad de O'Higgins y también a mi abuela y a mi familia que, gracias a este alcance global, nos están escuchando desde España hoy día. Así que nada, sin presión, Daniel. Vamos a pasar entonces a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros para hablar de medio ambiente, cambio climático y agua a Matías Frugone, que es biólogo, máster en cambio global y doctor en geología. Nos acompaña desde Inglaterra. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, Rocío, hola, Daniel y hola, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí en el frío. Con los rigores del frío del norte. Aguanten, aquí estamos al borde de la deshidratación, ¿no? Como comentábamos. Buenos días, Pamela García, ingeniero agrónomo, profesional de apoyo de la Seremi de Agricultura, región de O'Higgins, alguien que sin duda sabe mucho de cómo estamos en temas de aguas en la región. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos sufriendo un poco con el tema del agua, así que un tema muy interesante de conversar. Bueno, vamos a partir, si os parece, hablando de cambio climático, Matías, porque es algo de lo que todos hablamos, ¿no? Es un tema que obviamente está convertido en un red topic, es fundamental que abordemos este tema, pero no sé si a veces tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático o si realmente esas concepciones que utilizamos en la calle, ¿no? Popularmente, el cambio climático se acercan o no a lo que los científicos pensáis que es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático, Matías? Bueno, para entender lo que significa cambio climático, primero tenemos que hacer una distinción, lo que es tiempo y lo que es clima. ¿Vale? El tiempo es lo que nos dicen en la tele, ¿no? Que va a llover mañana, y tiene una capacidad, o sea, una capacidad de proyectar ese tiempo en más o menos 14 días. Por eso cuando uno busca en internet siempre te dan las proyecciones hasta 14 días. En cambio el clima es una forma de una conceptualización que tenemos del tiempo, el cual tiene una distancia espacial y una dimensión temporal, ¿vale? Entonces cuando hablamos de clima, generalmente estamos hablando de trozos en torno a 1 kilómetro, 3 kilómetros, ¿vale? En un rango de tiempo que puede variar entre 20 y 30 años.
Entonces eso es lo que se entiende por clima. Por eso hablamos nosotros del clima mediterráneo, del clima de Santiago, el clima de Mendoza. Entonces, para entender lo que es el cambio climático, necesitamos entender cómo se construyen estos modelos de cambio climático. ¿Vale? Los modelos de cambio climático son también una conceptualización de cómo funciona el planeta Tierra. Entonces tenemos grandes componentes del sistema Tierra, como la atmósfera, tenemos los océanos, tenemos la litósfera, que es toda la Tierra, ¿no? Y tenemos la biosfera y la criósfera. La criósfera son todos los hielos, ¿vale? Entonces los modelos se dedican a simular cómo se comportan estos distintos componentes del sistema terrestre mediante distintos forzamientos que los matemáticos, los modeladores introducen a los modelos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros sabemos de cambio climático, por una parte, es por lo que sabemos de los registros históricos, tanto instrumentales como geológicos, como lo que sabemos por las proyecciones de estos modelos climáticos. O sea que las matemáticas nos ayudan también a predecir o proponer unos escenarios posibles para el futuro. ¿Cómo se llama este juego que está muy de moda, que hacen cuadraditos, forman mundos con cuadraditos, cubitos? Ay, no tengo idea yo. Pero los niños juegan todo el rato y generan sus mundos de cubos. Los Lego. Minecraft. Eso. Bueno, los modelos climáticos funcionan de la misma forma. Los modelos climáticos lo que hacen es tomar estos compartimientos y generar cubos. Y dentro de esos cubos se echan a andar ecuaciones diferenciales. O sea, ecuaciones matemáticas que dependen del tiempo y del espacio para resolver cómo se comporta la presión atmosférica, la precipitación, la temperatura. Y entonces, en el planeta hay muchos laboratorios, muchos lugares donde se generan estos modelos. Entonces, para predecir cómo va a ser el clima en el futuro, se hacen ensambles de todos estos modelos, ¿vale? Y así uno puede proyectar cuáles van a ser las tendencias con diferentes escenarios. Entonces, para entender el cambio climático tenemos que entender dos cosas. Uno es el modelo matemático y el otro es el modelo social. Entonces, combinando estos dos componentes, los modelos matemáticos, físicos y los modelos sociales, tenemos distintos escenarios de cambio global. Claro, porque lo social es al final también está introduciendo variables que entiendo que son importantes, ¿no? Para hacer estos modelajes de alguna manera. Claro, imagínate, la matemática que está detrás de esto es la misma que podemos estar utilizando para predecir si lanzamos una piedra hacia un sector. O sea, es toda física, es toda mecánica, es todo Newton. Entonces, se predice bastante bien con ciertos rangos de error. Oye, Patricio, yo he escuchado por ahí un concepto que me gustaría que nos explicaras, que es el antropoceno, ¿no? Que de alguna manera creo que nos habla un poco del papel o del efecto que hemos tenido los humanos en todo esto del cambio climático, porque el cambio, me imagino, el clima se supone que cambia, me imagino que lo lleva cambiando desde que la Tierra es Tierra, pero ¿cuál es nuestro papel? Es lo que a veces discutimos, ¿no? De hecho, si queréis, luego podemos entrar a hablar sobre el negacionismo o qué es lo que está pasando para que alguna gente no crea en el cambio climático. ¿Tenemos los humanos un papel en el cambio climático o no? Porque esto es algo que en algunos lugares se discute, ¿cierto? El antropoceno, no sé si alguien quiere responder a esta pregunta, pero el antropoceno es una era que está en discusión. No es una era formal, ¿vale? Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Es un momento que se cree que la actividad humana ha llegado a tal punto que ha quedado un registro global en los registros geológicos. Y esto marca un cambio. Entonces las distintas eras geológicas generalmente se marcan por cambios abruptos que son registrados estratigráficamente a escala global. Ahí está la extinción de los dinosaurios, no sé, el Jurásico, tenemos el Holoceno, que esos cambios de época se producen por grandes cambios climáticos o la composición de especies que marcan un nuevo periodo. Y eso tiene que ser a escala global. Y actualmente se está discutiendo, se está recopilando información si realmente estamos en este nuevo periodo que se conoce por antropoceno. Entonces, por ponerle una imagen, yo me imagino, no sé, tú me corriges, Matías, yo me imagino haciendo un corte en la Tierra, ¿no? Viendo como diferentes cortes y digamos que el antropoceno sería
ese corte que hacemos donde de pronto vemos restos humanos, ¿no? O el efecto de la actividad humana, ¿eso es? Se llaman como clavos de oro, ¿no? Se buscan en el registro geológico sedimentario, se buscan ciertos impactos que marquen este inicio de este periodo. Y eso es lo que está en discusión, se proponen varios cambios. Por ejemplo, uno se propone que es la gran aceleración. Es un periodo que parte en 1950, el aumento de la población humana ha ido generando una serie de aumentos explosivos en la emisión de gases de efecto invernadero, en el represamiento de ríos, en el uso del agua, en el uso de fertilizantes, bueno, el consumo de papel, por ejemplo. Ese es un punto que se puede tratar de trazar en el registro geológico. Otro, por ejemplo, son las bombas nucleares que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial. Eso quedó marcado en el registro sedimentario. Yo actualmente uso los PIC de cesio que quedaron de esta guerra, de estas detonaciones nucleares, que me permiten fechar el sedimento. ¿Vale? Entonces yo me dedico a eso, a conocer cómo ha ido cambiando el clima o el funcionamiento de los lagos, y utilizo esta herramienta estratigráfica para saber qué edad tenían en ese periodo. Y eso es otro. También se propone, por ejemplo, la llegada al nuevo continente por los europeos, que trajeron enfermedades, que también. Entonces hay varios puntos que se están discutiendo cuál puede ser este inicio del antropoceno. Matías, mira, tú también, esto es importante que lo sepan nuestros auditores, tú también conoces la región porque eres parte de un grupo, ¿cierto?, de investigadores, científicos, que trabaja en torno a todo el conocimiento producido y los registros de la antigua laguna Tahuatahua, ¿sí? Y puntualmente tú estás a cargo de la reconstrucción climática, o estás desarrollando tu trabajo en la reconstrucción climática de estos registros que tenemos arqueológicos y paleontológicos de la laguna. Esto es para dimensionar, y esos registros a los que tenemos acceso hoy día son de 13.000, 15.000 años atrás. O sea, estamos hablando de tiempos muy largos, y bueno, y más atrás si vamos a las eras, ¿no? Como decías tú, a estos periodos largos, tremendamente atrás. ¿Cómo ves esta continuidad de estudios, o cómo podríamos decir que hay una continuidad en la investigación y en estos registros? ¿Podemos saber más de lo que está ocurriendo hoy día también a través, por ejemplo, de esta investigación o de estos registros, de estos análisis que hacen ustedes? Bueno, sí, el registro de Tahuatahua es un registro extraordinario, único en Chile central, y nos abre la posibilidad de entender cómo está funcionando el ecosistema. No solamente entender cómo cambia la temperatura o la precipitación en el pasado, sino cómo es esta interacción del ecosistema, dentro del ecosistema, entre los organismos, y cómo es esta relación entre el ecosistema y los humanos. El registro de Tahuatahua tiene una ventaja que es muy largo. O sea, se sabe que por lo menos tenemos 50.000 años de registro sedimentario en la laguna, y seguramente hay más. Y bueno, es un proyecto bonito que lo estamos haciendo con más amor que apoyo económico, y está saliendo datos extraordinarios. Van a salir unas publicaciones buenísimas. Bueno, ojalá hay alguien escuchándonos por ahí, este llamado a los apoyos. Vamos a hacer un... Bueno, Matías, entonces estábamos conversando, lo habíamos estado hablando del cambio climático en nuestra región, diciendo que tenemos pues esa gran suerte, ¿no?, de encontrar con un registro fósil que nos habla precisamente del cambio climático. ¿Qué sabemos? ¿Cómo ha evolucionado el clima en nuestra región? Bueno, a ver, en Chile central tenemos dos principales registros. Uno es la laguna Tahuatahua y la otra es la laguna Culeo. ¿Ok? Bueno, la laguna Culeo, el registro sedimentario de la laguna Culeo nos muestra que
que la sequía que está experimentando actualmente la laguna, o el tipo, por así decirlo, el sedimento que actualmente está dejando esta sequía en superficie, la última vez que ocurrió esto fue en torno a 6.000 años atrás, donde durante un largo periodo de tiempo desaparecieron los registros de diatomea, de polen, lo cual significa que el lago estuvo prácticamente seco, igual que actualmente. Y eso duró varios miles de años, 2.000 años, en este momento no me acuerdo exactamente. Bueno, que no es tanto, ¿no? En tiempo geológico, para nosotros nos parece Claro. que una Pero civilización. la gran diferencia con lo que está pasando actualmente es la velocidad. La velocidad en la que están ocurriendo esto. Nosotros vimos que la laguna se secó en menos de 10 años. ¿No? Desde que era navegable a que ya es un desierto totalmente. Entonces las velocidades de cambio son lo preocupante. El cambio climático ha existido siempre. Están las glaciaciones, el cuaternario es un periodo que se caracteriza por cambios climáticos bastante abruptos, pasado de un interglacial a un glacial, y eso de forma reiterada. ¿Vale? Pero lo que estamos experimentando ahora tiene ese problema, la velocidad de los cambios. Y esto engancha con un problema que tenemos para el abordaje, ¿no?, del cambio climático, y es que todos pensamos de alguna manera que esta es una tarea para nuestros hijos y nietos. Por alguna razón, que es difícil de entender incluso para una psicóloga, pensamos que este tema no nos toca a nosotras y que en realidad hay tiempo para poder intervenir y que ese tiempo va a ser de los siguientes. Pero en realidad, si me estás diciendo que en 10 años se puede secar una laguna, son cosas que ocurren relativamente rápidas, ¿no? O sea, claro, esto tiene que ver, son factores sinérgicos que se suman. Son tanto el factor climático ambiental como el factor del tamaño de la población y el uso del recurso. Claro. Son dos cosas que se superponen y generan estas crisis hídricas a nivel de cuenca. La laguna de Tahuatahuaco, por ejemplo, que se secó, la secaron, presenta unas características un poco diferentes. Creemos que fue una laguna que se mantuvo y que resistió mucho más los cambios climáticos, por ejemplo, esta sequía durante el Océano Medio o el Océano Temprano. Se mantuvo, o sea, que tuvo una columna de agua suficientemente estable para que se pueda haber acumulado sedimento, y eso nos va a permitir poder reconstruir el clima lo más que podamos. Oye, y con tu bola de cristal de científico, que todo el mundo sabe que tenemos una, ¿para dónde vamos? ¿Qué crees? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, mira, el planeta actualmente se ha calentado 1 grado Celsius entre el 2006 y 2015 en comparación al periodo de 1850 y 1900. Disculpe. Ya se ha calentado 1 grado. Las proyecciones son que es altamente probable que entre el 2030 y el 2052 alcancemos a 1.5 grados Celsius. Es altamente probable, ese es el lenguaje que se ocupa. Que es una de las cosas que nos pasa, que nos parece que 1 grado es poco. A veces en Santiago tenemos variaciones de temperatura de 15 grados en el día. Entonces, claro, pero esto es promedio. Claro. Primero estamos sumando lo que pasa en los océanos y lo que pasa en los continentes. Hay que entender que el océano produce una disminución de la temperatura, pero en el continente es mucho mayor. Si hablamos del promedio en el continente, es más de 1 grado. Y luego si lo vas subdividiendo y viendo ya específicamente por regiones, por localidades, claro, ese 1 grado ya son 3, 4, 5 grados. Entonces significa que tienes veranos con valores que no habías visto antes. Este año fue el año más seco en el registro histórico, el más cálido en el registro histórico a nivel planetario. Se estima, por ejemplo, que para no rebasar este 1.5 grados Celsius, debemos disminuir la emisión neta de gases de efecto invernadero un 45% de aquí al 2030. Y eso para llegar a una neutralidad de emisión de carbono 14 al 2050. Y para no superar el 2%, o sea, los 2 grados Celsius de calentamiento promedio, necesitamos llegar al 2030 con una disminución de un 25% menos. Eso significa, es como, imagínate, tú vas en un auto a 100 kilómetros por hora y de repente ves un animal o un obstáculo y tienes que frenar. Y tienes que pegar un frenón así enorme. O sea, significa cambiar toda nuestra infraestructura de consumo energético, de producción energética, de transporte, de cómo estamos utilizando nuestras tierras, etc.
Así que o pegamos ese frenazo repentino o no llegamos, ¿no? Nos llevamos al animalito por delante, literalmente. Por ejemplo, mira, para darte datos, Chile, entre el 2007 versus el 1990, ha tenido un aumento de un 300% en la producción de energía, que genera efectos de emisiones de gases de efecto invernadero. Un 100% en otra combustión de origen industrial. Un 70% en construcción. Todos estos son factores que han ido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si nos vamos a un rango de tiempo menor que entre el 2017 y el 2005, las emisiones de efecto invernadero causadas por la producción de energía o la industria ha tenido un aumento de un 100 y un 25% respectivamente. O sea que nos estamos frenando. Y si queremos, o sea, vamos en aumento, ¿no? En Chile estoy hablando. Chile aporta un 0.24% de gases de efecto invernadero al planeta. Por lo tanto, es casi lo que invertimos en el PIB de ciencia. Es totalmente insignificante. Los países que realmente tienen que hacer este frenón son los países como China, Estados Unidos, Rusia, la India. Pero eso no nos libera de responsabilidad. También tenemos que frenar esas emisiones. Pero nosotros tenemos otros tipos de problemas, tal vez más importantes, más inmediatos. Por ejemplo, yo me revisé el otro día el informe de la región de O'Higgins sobre cambio global. Uh-huh. Y bueno, decían lo mismo que dicen todos los informes sobre pérdida en los recursos hídricos, etc. Pero lo que me llamó más la atención fue los valores que habían de contaminantes orgánicos persistentes, como los pesticidas. Tienen unos valores altísimos. Los metales pesados en el agua son altísimos. Eso también es producto del cambio global. Y eso es una cosa que no tenemos que perder de vista. Con la actividad agrícola, precisamente claro, esos elementos de la naturaleza económica. En los laboratorios podemos medir alrededor de 12, 20, 24 compuestos orgánicos persistentes, como lo parecido a los pesticidas. Pero en el ambiente andan circulando 5.000, 20.000 tipos de compuestos que no somos capaces de medir. Y esos compuestos se acumulan en la grasa, se acumulan en lugares altos donde hay frío. Eso que el agua que bebemos de la montaña es muy pura, no lo sabemos. Porque todos estos contaminantes se acumulan en la nieve y luego son derivados a las fuentes de agua que bebemos. Entonces ahí también no es solamente el tema de la crisis hídrica, sino que hay otros temas de contaminación que son preocupantes porque, al igual que pasó con el coronavirus, no tenemos información. No bueno, entonces, cómo se van a comportar. Podemos hacer un llamado al egocentrismo clásico de nuestra especie, ¿no? Diciendo que si no nos interesa el planeta en general, hagámoslo por nosotros porque esto tiene un impacto en nuestra calidad de vida, ¿no? En nuestra salud. Matías, ¿qué entendemos por megasequía? Que es otro concepto que manoseamos mucho y no estoy segura de que todos sepamos yo la primera. ¿Qué es a qué se refiere ese concepto? No estoy 100% seguro si este concepto lo introdujo René Garros, que trabaja para el Instituto CR2, pero por lo menos fue él que lo empezó a difundir más en unos papers y todo esto. Lo que se refiere a megasequía es una sequía que ha salido del rango histórico. ¿Vale? O sea, nosotros históricamente tenemos un registro sobre sequías que duran 2 años, 5 años. Chile es propenso a la sequía, está afectado por fenómenos como el Niño, la Niña, la oscilación de Canal del Pacífico, que producen estas sequías de forma cada 3, 5 años, cada 10 años. Pero actualmente estamos pasando ya 12 años de sequía. Y esta sequía prolongada tan intensa, donde los embalses están todos sin agua, se conoce como la mega sequía. Y en eso estamos, ¿no? En la mega sequía. ¿Saldremos? ¿Qué dicen los modelos? Bueno, los modelos son difíciles, que también se entiende bastante la tendencia general, pero como te digo, regiones como Chile depende de fluctuaciones del fenómeno del Niño, la Niña o muchos otros componentes del sistema climático que dan incertidumbre al comportamiento atmosférico. Entonces, hasta que esos modelos no sean finamente bien resueltos, es difícil saber cuánto pueda durar una sequía de esta forma. Aparte, se están dando fenómenos raros, como se está acoplando cambios de presión atmosférica en Nueva Zelanda junto a las costas del Pacífico. Y son esas condiciones que están empeorando más esta sequía. Se llaman teleconexiones globales climáticas.
Bueno, teleconexiones globales. Vamos a tratar de animarnos un poco, porque para todas las cosas que tenemos que hacer y todo el trabajo que tenemos por delante para afrontar esta crisis climática, vamos a tener que ponerle mucha energía y sobre todo creernos que podemos hacerlo. La música nos ayuda a esto, así que vamos a introducir otro corte musical y retomamos la conversación. Balsetito de los Yecos, de Emilio Santana. Vine a ver volar los yecos en el río Cachapoal, justo frente a la laguna, Tagua Tagua la inmortal, que vuelan a lo tranquilo, que no hay nada que temer, solo un hombre silencioso que siempre los viene a ver. Vine a ver volar los yecos en el río Cachapoal, justo frente a la laguna, Tagua Tagua la inmortal. Todo tiene su momento, su comienzo y su final, y cuando lleguen los tiempos, lo que habrá de ser será. Vine a ver volar los yecos en el río Cachapoal, justo frente a la laguna, Tagua Tagua la inmortal. No haya prisa ni demora, el tiempo tiene su ser, no le gusta que lo apuren, ni atrasen su correr. Vine a ver volar los yecos en el río Cachapoal, justo frente a la laguna, Tagua Tagua la inmortal. Vine a ver volar los yecos en el río Cachapoal, justo frente a la laguna, Tagua Tagua la inmortal. Bueno, escuchando canciones como esta nos queda claro que cosas como la Laguna Tagua Tagua son patrimonio, ¿no?, de la región y son patrimonio cultural. Y también son nexos de vinculación entre las gentes, ¿no?, que a veces pareciera que está como al margen de las cuestiones económicas relacionadas con el clima y nos olvidamos de que, en el fondo, debajo de todo hay personas, ¿no? Hay personas tomando decisiones. Sí, Pamela. Sí. Antes de que cambiemos de tema, me gustaría aprovechar este momento para agradecer a la gente de Tagua Tagua, sobre todo que han logrado que la logística de lo que estamos haciendo, los investigadores ahí, sea posible. Entonces tengo que darle las gracias a Osvaldo Vélez, a César Meyer, ¿ya?, que son dos personas de Tagua Tagua que han logrado la logística, y también al taller femenino de la Laguna Tagua Tagua, ¿ya?, que son los que nos alimentan y nos ayudan con toda la logística, que es muy complicada. Entonces tengo que nombrar a Marisol Camilla, a Emma Serrano y a Alejandra Droguel, ¿ya? Y son muchas más, pero es difícil, hay poco tiempo. Eso. Bueno, pues muchas gracias a todas ellas, a todos ellos. Este programa, Rocío, está saliendo a través de Radio Ritmo de San Vicente. Por supuesto que nos deben estar escuchando Marisol y todas las personas, Osvaldo, todos quienes ha nombrado Matías, ¿eh? Así que un saludo para toda la gente que está escuchando también este programa a través de Radio Ritmo de San Vicente de Tagua Tagua y sus alrededores. Eso. Invaluable trabajo el de las compañeras y compañeros. Pamela, te iba a preguntar, iba a entrar así al callo. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cómo la gestionamos? Dime. ¿Cómo gestionamos ese agua? Mira, aquí, digamos, hay varias cosas que señalar, ¿eh? O sea, recién nos hablaba sobre la visión de cambio climático,
Para nosotros, digamos, la simplificación, que si bien es cierto hay variabilidad climática permanente, digamos, en el planeta, la condición específica de cambio climático la asociamos, digamos, más bien a la actividad humana, a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, y emisiones de CO2. Y eso nos marca, digamos, el tema hacia lo que todos hablamos de calentamiento global. Efectivamente, como bien decía Matías, digamos, anteriormente, nosotros, digamos, somos un país que contribuye muy poco en términos de emisiones, pero lo que sí, digamos, tenemos una tremenda afectación es en términos de vulnerabilidad. Somos un país tremendamente vulnerable, con costas, con mal manejo de los residuos, etcétera. Tenemos, digamos, si bien es cierto, no aportamos mucho, pero somos muy vulnerables. Cualquier cosa que pase en el planeta, digamos, tenemos una afectación directa. Ahora, producto de estas altas emisiones, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero y del calentamiento de la atmósfera, ¿verdad?, que se traduce en este aumento de 1 o 2 grados a nivel global, no hay que perder, digamos, la perspectiva que nosotros como seres humanos, si nos miramos desde la perspectiva humana, puede que 1 grado sea poco significativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera yo siempre digo, o sea, yo tomo mi control remoto y bajo la temperatura, ¿verdad?, y llego a una zona de confort. Pero el resto de los seres que habitan este planeta, ¿ya?, es decir, microorganismos del suelo, animales, etcétera, no tienen, digamos, el acceso a un control remoto para decir, en realidad, yo bajo 1 grado la temperatura y estoy en una zona de confort. Entonces ponemos en riesgo algo que está bastante invisibilizado, ¿ya?, que es la pérdida de biodiversidad. O sea, yo a una planta no le puedo decir, mira, es que ahora estamos en cambio climático, calentamiento global, entonces la temperatura promedio del planeta va a subir 1 grado, así que, no sé, acomódate, adáptate, ¿ya? Entonces eso genera varios desafíos, especialmente en el ámbito agrícola. Pero para responder un poco a tu pregunta, efectivamente, cuando hablamos de esta mega sequía, ¿verdad?, que llevamos más de 10 años con reducción de precipitaciones, ¿ya?, a nivel regional, efectivamente estamos teniendo menos recursos, ¿verdad? Estamos alimentando menos las napas freáticas, que son las que alimentan los pozos, ¿verdad?, especialmente en la zona de secano costero. Por lo tanto, en el fondo estamos disponiendo de una menor cantidad de agua. Ahora bien, se dice que estas disminuciones, digamos, en las precipitaciones del orden del 30-25%, digamos, a nivel promedio regional, ¿ya?, que aparentemente no es tan significativo, pero yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio. Yo siempre en el tema del agua digo, el desafío nuestro es usar nuestra inteligencia, trabajar colaborativamente, interinstitucionalmente, con la sociedad civil y con el mundo científico, para buscar soluciones integradas, ¿ya? De la precipitación que normalmente nosotros recibimos en la región, que va a depender de qué localidad estemos hablando, cerca del 60% de ella termina en las aguas del Pacífico. Eso significa que nosotros tenemos en el fondo una especie de colchón que podríamos mejorar, ¿ya? Ahora, eso se mejora con gestión. ¿Y qué es la gestión? De alguna manera, administremos adecuadamente el agua, ¿ya? El agua tiene un uso múltiple, ¿ya? Las cuencas tienen una multiplicidad de actores que es necesario que se conozcan y que trabajen en conjunto, porque de alguna manera también todos usan ese recurso, lo usa la industria, lo usa la minería, la agricultura, lo usa civil, etcétera. O sea, es importante, digamos, hacer conciencia de que el tema del agua no solamente, digamos, es culpa de la minería o de la agricultura, sino que también es responsabilidad de nosotros como seres humanos, que si nos lavamos los dientes con el agua corriente o si nos despreocupamos en no reparar llave donde estamos perdiendo litros de agua, también somos parte, digamos, del problema. Entonces la solución para el tema del agua pasa por gestionarla adecuadamente. En el caso puntual de la agricultura pasa por trabajar, digamos, con sistemas de riego que no sean por inundación, por ejemplo, que te produce además erosión y una pérdida del recurso. Eso es importante. Tenemos que tecnificar de alguna manera el riego, tenemos que también
ojalá almacenar agua, y las formas de almacenaje de agua tenemos desde las megas infraestructuras como son los grandes embalses hasta los mini tranques o las capturas de aguas lluvia, que está haciendo mucho en el secano costero nuestro, donde la gente recoge el agua que cae de sus techos, las almacena y después posteriormente la utiliza para el riego en invernadero. Tenemos en realidad una batería de soluciones, ¿ya? Lo importante es que estas soluciones vayan conversando y siempre digo, los instrumentos en una gran sinfonía no funciona esa sinfonía si no están todos coordinados. Y para eso necesitamos que cada uno, en el fondo, con su propio instrumento, con su propia capacidad, podamos componer una buena sinfonía. Y yo creo que ese es el gran desafío. Oportunidades, desde mi perspectiva, para Chile son muchísimas, porque cuando uno mira los mapas de la NASA con estos modelos que nos señalaba Matías, ¿verdad?, sobre calentamiento global, y ve cómo la temperatura, digamos, en 50 años más, uno ve una imagen roja del planeta, y en el caso chileno ve unos tonos un poco más suaves, ¿ya? Eso significa, de alguna manera, que tal vez vamos a tener que asumir responsabilidades en asegurar alimentación para nosotros y para algunos países o para el resto del mundo. O sea, no tener la capacidad de hacerlo completamente. Pero yo creo que sin duda el tema del calentamiento global, el uso del agua, son oportunidades, ¿ya? Son desafíos que tenemos que enfrentar uniendo, digamos, el conocimiento de la ciencia, que sin la ciencia no podemos hacer nada, ¿ya? Más el conocimiento local, más la capacidad de innovación que tengamos cada uno de nosotros, o sea, de hacer pequeñas propuestas. A veces con pequeñas cosas vamos construyendo, digamos, grandes obras, ¿ya? Yo creo que para nuestra agricultura el poder, digamos, aquí ya hay varias instancias a nivel regional. Hay una mesa del agua que está preocupado, como decía Matías, de la calidad del agua, que están trabajando monitoreos de la cuenca. Se está armando una gobernanza para la cuenca donde participen distintos actores. Hay una federación de regantes, ya que creo que es única en Chile, que en otras regiones no existe, donde ellos tratan hacen, digamos, una medición de los caudales y pueden de alguna forma, en épocas cuando hay crisis hídrica, de hacer turnos de riego. Se está tratando de trabajar con los agricultores para que sean más eficientes en el uso del recurso hídrico. Nos hace falta mucha educación ambiental, o sea, mucha educación ambiental, pero transversal. Yo siempre digo, o sea, uno siempre piensa en educación ambiental y tal vez se va como a una sala con niños, ¿verdad?, tratando de enseñarle y generar, digamos, una población que va a futuro generar cambio. Pero yo creo que la educación ambiental tiene que partir desde las autoridades, desde los tomadores de decisiones. O sea, aquí hay que hacer conciencia con el mundo político, con la señora en su casa, con nosotros, digamos, como profesionales en las distintas áreas. No hay que, digamos, decaer en el esfuerzo de generar conciencia y de hacernos responsables, ¿ya? Porque acá la ciencia, con sus modelos, con sus propuestas, no funciona si nosotros no ejecutamos esas tareas y esas lecciones o esas soluciones que ellos nos plantean. Entonces, para mí el desafío, así como el calentamiento global, el desafío es global de nosotros como individuos en la sociedad. Estás colocando dos cosas súper importantes en esta conversación. Una es que, evidentemente, cuando hablamos de agua, que pareciera que es el trend topic en este momento y todo el mundo habla del agua, de la sequía, etcétera, cuando hablamos de agua, obviamente no es solo agua, ¿no? Y que cuando hablamos de cambio climático es algo que nos tiene que interpelar a todos, ¿no? Que no es algo solamente que van a hacer los científicos o que tiene que ver con la política, sino que es algo que nos ocupa a todos. Y en la medida en que podamos generar esa sensibilidad, también la gente va a presionar para que los tomadores de decisiones dejen de hacer oídos sordos a nivel mundial, en realidad, ¿no? Porque hay estos informes donde se demuestra que nadie cumple los acuerdos, que los acuerdos se firman y ahí quedan, etcétera. Y solo nosotros, ¿no?, la ciudadanía, vamos a conseguir generar esa presión en los tomadores de decisiones para que dejen de mirar para otro lado, porque no podemos mirar para otro lado, ¿cierto, Pamela? Sin duda, sin duda. Estamos arriesgando en el fondo el futuro, ¿eh?
estamos poniendo en juego el futuro de las futuras generaciones, de la seguridad agroalimentaria, de nuestro ecosistema, de la permanencia de ciertas especies, ¿verdad? Que de alguna manera a nosotros nos gusta ver, ¿no? A veces abejas, ahí nos gusta la miel, algunos, ¿verdad? Pero si no tomamos ciertas medidas para tratar de minimizar, digamos, los efectos del calentamiento global en nuestro accionar en la vida día a día, la verdad es que el futuro no se va a ver bueno, no se va a ver bueno para nosotros ni para las generaciones. O sea, el calentamiento global ya partió 20, 30 años que ya estamos hablando de esto, y yo creo que en Chile se ha hecho conciencia un poquito por el tema de la COP. O sea, si no hubiéramos tenido COP, no habríamos tenido espacios de visibilizar esta temática. Y a mí, digamos, me asustaba bastante que una vez que terminara la COP no se siguiera, digamos, con este desafío hacia la ciudadanía. Afortunadamente, sí hay varios, digamos, programas, Acción por el Clima, etcétera, que sí están tomando el tema hoy día. Así que yo creo que es responsabilidad de todos. Bueno, yo la verdad que tengo que decir que me siento fuertemente interpelada. Alguien podrá decir, ¿y qué tiene que ver la psicología con todo esto? Bueno, al final es un cambio de comportamiento el que necesitamos, ¿no? Y para mí la verdad es que resulta también tremendamente interesante entender el porqué de esta parálisis en la que estamos, ¿no? Porque si hace 20 años, 30 años que venimos hablando de esto cada vez con mayor frecuencia, me imagino que un análisis de los medios de comunicación podrían revelar claramente que el tema es cada vez más frecuentemente mencionado, que las discusiones son mayores, etcétera. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué nos sigue pareciendo una cosa menor cuando es la más importante, ¿no? Ha llegado una pandemia mundial, estamos así, parecía en un momento que estaba incrementando nuestra sensibilidad a los temas, porque claramente el cambio climático y medio ambiente tiene mucho que ver con esto que estamos pasando. Ocurre, Rocío, también, y Pamela, que, bueno, tú dices esta parálisis, no hacemos nada, también se deposita en la ciudadanía, ¿cierto?, la responsabilidad, pero es innegable que esto afecta a intereses también, ¿no? Y ya lo decía Matías, o sea, si China y las grandes potencias, ¿no?, que están fundadas sobre un modo de producir que impacta tremendamente en el medio ambiente, ¿cierto? Si esos intereses no se afectan, difícilmente va a cambiar algo. Tú decías hace 10 años, 20 años, perfecto, lo sabemos, hace mucho tiempo que sabemos esto, pero también esos intereses resisten los cambios y resisten limitar su actividad. O sea, estamos hablando de sectores económicos también, ¿no? El sector forestal, la minería, sectores productivos que tienen una limitación en este impacto ambiental. Entonces, y hay datos, hay cifras, o sea, esto no es algo nuevo. También no podemos esconder que, como ustedes decían, las decisiones muchas veces van por cierto lado, y eso es continuar beneficiando a sectores que están en contraposición con el medio. O sea, hay que ser también claro en eso. Y eso es un poquito el plan, ¿no? Yo planteaba en un comentario el otro día esto de las instituciones, ¿no? ¿Cómo están trabajando las instituciones? Porque hace poco se aprobó una ley del bosque nativo, pero hasta hace poco también CONAF autoriza tala de bosque nativo, sí, ¿no? Y para producir. Entonces, o a su vez luego los grandes recursos. Disculpa, Rocío, ¿sí? La pregunta va para Pamela, ¿sí? Un poquito. En relación a cómo articulan las instituciones a nivel regional, ¿cierto? Ámbitos que parecen de competencia distinta. Una cosa puede ser el plan de manejo que entrega CONAF, por decir algo, ¿no? Para una tala de bosques. Pero otra cosa es lo que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura aprueba para subsidios, ¿cierto?, a grandes empresas que también son de monocultivos. Entonces, vamos sumando acciones que finalmente no ayudan a
a esto que estamos hablando, ¿no? De tomar acciones, de tomar conciencia, de tomar medidas. Entonces, ¿cómo se articula un poquito a nivel regional el plan de cambio climático? Si pudieras contar. Bueno, primero que nada contarte que nosotros hace 2-3 días aproximadamente constituimos el Comité Regional de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, ya a nivel regional, para trabajar la actualización, ¿verdad?, del plan sectorial de cambio climático a nivel nacional, ¿ya? Yo creo que las cosas, fíjate que yo soy bastante optimista en términos de que si bien es cierto, aquí esta cosa es un poco como la pandemia, hay mucho de aprendizaje. Yo creo que los ministerios, y no solamente Agricultura, en realidad han tenido que aprender y empezar a visualizar la problemática desde una manera distinta, ¿ya? O sea, si tú miras la legislación en temas agrícolas, hay cosas que están tremendamente, digamos, casi obsoletas y que se producen muchas incoherencias cuando uno mira que por un lado tenemos una ley, ¿verdad?, que permite la subdivisión de parcelas de suelos agrícolas de alto potencial productivo en lotes de 5.000 metros libremente sin que nadie pueda, digamos, oponerse a ello, ¿ya? Y por otro lado tenemos un programa para poder recuperar suelos degradados. Entonces, como que ahí hay una distorsión, ¿verdad? Ahora, yo creo que nuestro ministerio, fíjate que está empezando a caminar hacia temas ambientales, porque si bien es cierto, los temas económicos, nosotros somos un ministerio que está dentro de la cartera económica, ¿ya? No hay que olvidar eso, nosotros somos un ministerio de producción, ¿ya? Pero sí, yo creo que estamos dando los primeros pasos en términos de darle valor al tema ambiental, porque en realidad la economía agrícola, por llamarla de alguna manera, no se sostiene si no resguardamos el medio ambiente. O sea, yo degrado, extraigo, pero ya, ¿cuánto? 10, 15, 20 años más y después ¿qué? Tengo desierto. Entonces, yo creo que la contingencia nos está empujando cada vez más a que nosotros, digamos, los temas ambientales los tengamos que relevar, ¿ya? Y algo que pasa invisibilizado también es el tema del suelo. O sea, yo siempre digo, el suelo es el gran estanque de almacenamiento de agua, el suelo captura CO2, ¿verdad? Y también mitiga el tema de cambio climático. Pero yo creo que hay que generar más aprendizaje y tratar de seguir esa línea. Ahora, lo que yo también veo en positivo que está haciendo el Ministerio de Agricultura hoy día es que está pidiendo las opiniones a las regiones, ¿ya? Yo tengo muchos colegas de Arica a Punta Arenas, donde nuestras problemáticas son tremendamente similares y diversas a la vez, y por primera vez nos están convocando a hacer talleres con nuestra región para levantar, digamos, la red local. Y yo creo que ese es un insumo que antes no tenían las políticas que se construían, digamos, a nivel nacional, porque se centraban, digamos, en Santiago y los especialistas de Santiago veían con muy buenas intenciones, porque aquí siempre hay que pensar que los que estamos trabajando, digamos, especialmente en el sector público, somos bien intencionados, queremos el bien para nuestro país, pero nos equivocamos si no conocemos la realidad del territorio. Pamela, yo creo que es un avance. Déjame que te corte para introducir como los dos temas que creo que de los que estás hablando tú implícitamente, pero por ponerle un nombre antes de cerrar ya el tiempo, siempre nos pasa lo mismo, podríamos estar hablando toda la mañana, pero estamos en un momento, ¿no?, histórico en Chile que precisamente nos va a permitir entrar en esto, ¿no? Vamos a generar una constitución y es importante que estos temas queden recogidos en esa nueva Carta Magna porque es lo que va a permitir introducir cambios sustanciales en la defensa del medio ambiente. Y ligado a esto, también la parte económica, ¿no? Es como, bueno, si tenemos que conducirnos de acuerdo a modelos económicos que alguien calcula en su despacho en Santiago, como dices, ¿no? La descentralización también es otro tema que es importante para la Constitución, es cómo introducimos o cuánto importante es que pongamos un precio, aunque suene muy poco romántico, a los recursos ambientales. ¿Cómo introducimos esos recursos ambientales en las ecuaciones económicas para que de una vez entendamos que la economía no puede seguir al margen del respeto al medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que están esos dos temas que creo que sería interesante que pudiéramos tocar antes de cerrar, Pamela. Bueno, no sé si a ti te parecen también interesantes.
No, sí, sin duda, son muy interesantes porque, a ver, es que en realidad, fíjate que ponerle valor tiene, digamos, una gran ventaja, pero también tiene, por otro lado, un riesgo, ¿ya? La ventaja es que en el fondo visibiliza que los servicios ecosistémicos, ¿verdad?, efectivamente generan un beneficio, ¿ya? Y poder valorarlo significa de alguna manera tener, digamos, conceptualmente, no en forma abstracta, sino que en una forma más concreta, que efectivamente un bosque nativo a mí me reporta un beneficio, ¿ya? Que yo creo que es tremendamente importante. Ahora, ¿dónde está el peligro? ¿Ya? ¿Dónde está el peligro que algunos, digamos, visualizan? Es el tema de la especulación, ¿ya? Porque a veces, digamos, el valor a algo puede generar, en el fondo, puede generar un bien que sea atractivo y que alguna persona que tenga recursos, ¿verdad?, pueda adquirirlo para especular a futuro. ¿Ya? Entonces yo creo que tiene esas dos, es digamos, la ventaja de ponerlo en valor para que todos tengamos conciencia, para que nos demos cuenta que sí tiene un valor y que sí influye en la economía y que sí hay que resguardarlo. Tiene una serie de beneficios, pero también corremos riesgos de especulación. ¿Ya? Y eso es la realidad, digamos, especialmente, digamos, en una economía nuestra en Chile como de libre mercado, así, pero a rajatabla, que no toma ningunos resguardos, ¿ya? Nosotros somos un país muy particular en ese sentido. O sea, cuando nosotros hablamos de economía de libre mercado, la verdad que yo creo que Chile como que polarizó, digamos, el concepto, ¿ya? Normalmente las mismas economías que han generado los conceptos de libre mercado tienen siempre ciertos sectores que son estratégicos y que protegen. O sea, es cosa de ver Estados Unidos cómo protege su agricultura. O sea, la agricultura es, digamos, la fuente de alimento y la fuente también de mantener el sistema, digamos, ambiental. Si hacemos una agricultura, digamos, más conservacionista, podemos generar, digamos, un mejor mundo, por decirlo de alguna manera. Si la perdemos, bueno, nos vamos a tener escasez de alimentos. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros en Chile, bueno, desprotegemos un poco nuestras áreas, nuestros ejes estratégicos, y le damos, no sé, a veces mucha sobrevaloración, por ejemplo, a la minería, que si bien es cierto me parece importante porque genera, digamos, la mayor cantidad de recursos para el país, pero olvidamos que no nos podemos comer un trozo de cobre, pero sí nos podemos comer una manzana. Entonces, ahí hay que ponerle los resguardos. Es todo un desafío. Yo creo que esta dinámica, así como conversábamos con el tema del calentamiento global y de la exacerbación de los fenómenos, de que el fenómeno de la niña y el niño, no sé, antes acontecían con un rango de tiempo entre 4 o 5 años, por lo menos desde que yo estoy en la región, y hoy día son entre un niño y niña. Lo mismo está pasando, digamos, con esta dinámica de poder ser conscientes de lo que está pasando, digamos, en nuestro mundo. Entonces, yo creo que Matías lo dijo muy bien, ¿eh? Es la velocidad con que se están produciendo no solamente los fenómenos biológicos, sino que también los fenómenos sociales. Estamos a puerta de una nueva constitución, una constitución que se supone va a ser construida 50% varones, 50% damas. Entonces, yo creo que aquí estamos frente, digamos, a tremendos desafíos, pero tomémoslo como una oportunidad. Tomémoslo como una oportunidad y con responsabilidad y conciencia de que nosotros como país tenemos mucha capital humano, gente muy capaz, tenemos recursos naturales que podemos resguardar, y tenemos inteligencia para poder, digamos, y el desafío es trabajar, yo diría, colaborativamente, dejar esos núcleos cerrados donde de alguna manera, no sé, discriminamos por tonteras, por formación. Si una universalidad, yo creo que es parte de la receta de la salvación de la humanidad. Sí, yo creo que el desafío es concreto. Para Chile es concreto y hay una sola dirección, que es tomar esta oportunidad de una nueva constitución para dejar las cosas claras y escritas de que hay ciertas cosas que no pueden fluctuar solamente por cómo fluctúa el mercado. O sea, ya sabemos que el mercado no lo explica todo.
no han sido capaces de predecir ninguna de las crisis económicas que hemos tenido. O sea, no están cumpliendo el trabajo que tienen que hacer, por mucho que digan que no, que la oferta, la demanda y todo eso. También estamos inmersos a poderes mayores que Chile. O sea, tenemos por un lado los grandes, China, Estados Unidos, Rusia, que ven a Sudamérica con colmillos, porque de aquí se están produciendo gran parte de las materias primas. Entonces tenemos que dejar plasmado en esta Constitución de forma seria y con gente capacitada, porque tenemos que entender también que vamos atrasados. El otro día me invitaron a una conversación de un colegio. Y ellos me preguntaban, ¿pero qué podemos hacer? Y yo decía, bueno, yo les decía, mira, estamos en esta situación. Es como cuando estamos a fin de semestre y tenemos que entregar 20 trabajos y no hemos hecho nada. O sea, tenemos una lista tan enorme de tareas pendientes que tenemos que hacer, que preocuparnos, y como les dije, hay que hacer un parón drástico. No, yo no sé si en 20 años uno puede cambiar la conducta humana. Sí, pero podemos cambiar a dejar de ser carnívoros y empezar a ser veganos, porque estamos hablando a cambios de esa, porque hay problemas de emisión, pero tiene que ver con una conducta global. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en el tomar esta última pregunta para decir que, o sea, que hay cosas que se cambian muy rápido, adicciones incluso, pensemos en el tabaquismo, lo rápido que una ley cambió el comportamiento con respecto al tabaco de las personas, se puede. Y quiero hacer también un llamado, me van a odiar mis colegas economistas, pero la última vez que un economista se juntó con un psicólogo, sirvió para que un economista llevara un premio Nobel ante la demostración de que los seres humanos no somos racionales y que, si es que entendemos por racional, tomar decisiones que lleven siempre a maximizar beneficios y a limitar las pérdidas. Y no somos así. Lo sabemos, los psicólogos lo han dicho innumerables veces, y tenemos que cambiar esa lógica de que lo racional es siempre ganar y nunca perder, porque el medio ambiente nos está interpelando. Estamos en el tiempo y yo quiero agradeceros infinitamente vuestra colaboración. Ojalá que sea el principio de otras futuras colaboraciones, porque el tema es demasiado importante como para limitar un programa de radio. Así que encantada de haberos conocido. Muchísimas gracias por estar aquí. Matías, Pamela, Daniel, otra vez se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestro invitado. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, disfrutemos de este hermoso día por el momento. Buenos días a todos nuestros radioyentes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao, chao.